¿Tu dispositivo de audio ha captado las señales del tiempo del efecto Titor? Bienvenido al podcast más paranoico de Internet. El 2 de noviembre del año 2000, En los foros del Time Travel Institute, el usuario Time Travel-al-piso 0 empezó a revelar información, sobre los posibles futuros, A los que nos enfrentaremos como humanidad. aunque muchas cosas no sucedieron. Con su paso se creó una estela de duda. La información que conocemos. Y a esto le llamamos El efecto Titor. Entre enero de 1692 y mayo de 1693, en la colonia inglesa de Massachusetts, se presentó uno de los hechos más recordados por la iglesia, las brujas y los actuales abogados. Fueron más de 150 personas juzgadas por el que era conocido en ese entonces como el delito de la brujería. Hoy exploraremos a fondo lo que sucedió en aquel pueblo de Nueva Inglaterra y desentrañaremos la verdad sobre las brujas de Salem. Los juicios de las brujas de Salem. Es bien conocido no solamente por el hecho de que es un referente cuando hablamos de brujería, sino por todo lo que acarrea ahí en adelante, ¿no? Un referente de brujería, eso me suena un poquito como raro. Es que clase de brujería número 1. Sí, claro. Salem. Es que incluso este es como la obra magna de un capítulo anterior que tuvimos. ¿Se acuerda cuando hablamos de los libros malditos? Claro que sí. Yo todo Nada de en la esto. mente. Nada de esto pudo haber sido posible sin esos libros. Total. Y si ustedes no lo saben, en Hogwarts veían ellos la clase de historia, vieron sobre Salem. Y por eso Sí, muchos claro. odian a los muggles. O sea, eso Sí. no crean que es solo de este mundo. Los magos también estuvieron sobre esto. Obviamente. O sea, usted porque que me son magos y escucha- brujas. Exacto. Usted que me escucha y dice, ay, nunca recibí mi carta de Hogwarts, pues siéntase privilegiado porque hoy va a haber una clase como si estuviera en Hogwarts. Exactamente, y esto básicamente sería historia de la brujería, fase 2, porque ya vimos la etapa 1. Sí, sí. Remóntense a nuestro episodio de Libros Malditos, gran episodio a propósito. Bastantes cosas para aprender y A mí me y ahí gustó habla- mucho ese episodio, la verdad. Sí, es obvio. chévere. Esa puede ser otra de nuestras obras magnas. Pero bueno, vamos a enfocarnos en este que es el episodio conocido de qué fue lo que sucedió en Salem. Porque hoy en día es un pueblo conocido sobre todo por lo que sucedió en esa época. ¿Sí? Salem, Massachusetts es conocido y es renombrado más por ese evento histórico, por toda esta historia que se generó después, más por lo que puede hacer el pueblo en sí, ¿no? Claro, es que ya han salido miles de películas, series, libros incluso, que cuentan no solo sobre lo que sucedió, sino un montón de leyendas alrededor, ¿no? Y ver la realidad tras esas leyendas, la verdad es que me ha dejado impactado. O sea, estoy realmente como que, uff, marica, la vida de verdad que es muy loca. El pasado Sí. era muy loco, nos dábamos garra a los humanos antes. No, Aún. todavía. Sí, aún. En el futuro van a mirar y van a decir, oigan, esta gente del año 2020 de verdad eran muy locos. Sí. Esos que tomaron Clorox para desinfectarse del coronavirus, muy locos. Exacto, claramente. Pero bueno, ahí si alguno de ustedes, que es bastante probable, no sabe de qué es lo que estamos hablando o no está tan empapado de este mundo de las brujas y demás, vamos a darle un contexto. Porque como ya lo dijo Camilo en el intro, en 1692 y 1693, en la que en ese entonces era una colonia británica, hoy en día estado de Massachusetts, sucedió lo que es conocido como los juicios de Salem. Entonces, ¿qué eran los juicios de Salem? En ese entonces, por alguna extraña razón, Salem tuvo lo que sería una epidemia de brujas. Y durante muchísimo tiempo se dedicaron a cazar a cuanta persona fuera acusada de brujas. Se les pegaron Obviamente. las brujas. Se infectaron. Exactamente.
Ustedes dirán, ay, pero ¿cómo sabían que eran brujas? Pues ahí sí, remóntense al capítulo de Libros Malditos, que ahí dicen, hay un tramo entero en donde Jorge explica que cuáles eran los métodos para diferenciar. Incluso ahorita les recordaremos algunos. Sí, pero recordemos que esto viene también de, bueno, en América empezaron a llegar los colonos que venían de Europa, ¿no? Sí. Y en Europa como esta cacería de brujas ya venía desde antes, en el siglo XVII, todos esos 1600. Miles de mujeres fueron quemadas y acusadas por ser brujas ya en Europa, sometidos a torturas, y luego ya, bueno, en los 1620 empezaron a llegar de Holanda, de Inglaterra. No sé si ustedes sepan un poco que era un poco una procesión religiosa que llegaba aquí a América y que era conocido como los padres peregrinos, y empezaban aquí a sacar pequeñas como colonias, ¿no? Sí. Entre esas estuvo una en Massachusetts. Exactamente, y es que, como le dice Camilo, eso no es algo nuevo. Los juicios por brujería eran bastante comunes en esa época en las colonias británicas, lo que hoy es Estados Unidos. Cuenta la historia que el primer caso registrado fue el de Alls Young en Connecticut. Eso fue en 1647, ¿sí? Pero entonces no era tan común verlo como si fue entre el 1692 y 1693 en Massachusetts. Incluso muchos de esos tenían entre 2, 3, 4 años de diferencia para que se juzgara a alguien por brujería. Eran elementos aislados, no eran tan comunes como uno pensaría. Hasta que pues llegó el acabose en Salem. Pero, a ver, vamos a entrar en materia. ¿Qué chuchas pasó en Salem? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo comenzó este tema allá? Pues, a ver, un poco desde... Yo debo decir que yo no soy el más ducho en el tema de brujería y espiritualismo, pero leyendo un poco, pues se puede ver cómo esto es una herencia de creencias que viene desde, obviamente, la iglesia, y es que no fue nada más ni nada menos que un reverendo que vivía como muy obsesionado por esa visión del reverendo perfecto, del hombre de Dios perfecto, que buscaba tanto la aceptación del pueblo y asimismo, digamos, la de Dios. No sé si ese es el orden correcto. Yo creo que muchos sí buscaban ser más, ¿cómo decirlo? Como más público, puritanos. Exacto, como de puertas para afuera, que todo lo que él y su familia hacía eran lo correcto, ¿no? Sí. Bueno, resulta que este tipo vivía obviamente con su ama de casa, digamos, con lo que era que se puede decir como un tipo de esclava, se puede mencionarlo así. Digámosle criada. Igual suena horrible, ¿no? Sí. Pero sí, creo que, pues la verdad es que no sé si como tal era esclava, por eso le digo criada. Bueno, digamos que era su criada. Esta era, se llamaba Tituba, la criada de la familia, y le gustaba contarle historias de su herencia a la hija del reverendo. En la casa del reverendo muchas veces también se quedaba la que era la sobrina del reverendo. Y entre esas historias de herencia que les contaba, recordemos que ellos venían obviamente de Sudáfrica, África en general, está esta herencia de la magia vudú, ¿no? Entonces muchas veces estas historias iban relacionadas como con esos rituales vudú, historias ancestrales que chocaban mucho con la moral puritana que tenían tanto los niños como su familia, y más allá de la familia, yo creo que era un poco la sociedad, ¿no? Ser juzgados por la sociedad de puertas para afuera. Yo creo que dentro de la casa no había ningún problema, pero cuando se empezaba a hacer saber por los vecinos, era cuando empezaba a haber un poco de juicio de lo que era como las habilidades o la falta de habilidades que tenía el hombre de la casa. Recordemos que esa imagen existía mucho en esa época, de tiene que poner orden en su casa y disciplina, porque como es que esta empleada se atreve a contarles estas cosas a sus hijas y les está envenenando la mente, y ese tipo de cosas es un poco lo que empezó como a ¿cómo decirlo? Como a meterle sazón a esta historia, ¿no? Sí, fue el primer paso. Exacto.
Entonces, muchas veces estas historias, bueno, un día resulta que lo que pasó y lo que desencadenó mucho es que se vieron, bueno, hay varias versiones de lo que pasó. Una dice que las dos niñas fueron sorprendidas bailando desnudas en un bosque, mientras Tituba estaba realizando sobre un caldero un ritual vudú, que había sido como aprendido en su tierra natal. Y ahí es donde estalla esta versión de la historia, una versión contada por, digamos, la parte, ¿cómo lo decimos? De los que habitaban ahí, ¿no? Los que estaban juzgando. Sí, o sea, lo que ellos dicen la versión oficial. Lo que ellos dicen la versión oficial. Eso de hecho aparece en algunos libros que no los encontré en español, pero son escritos que supuestamente eran como legales y que pues fueron de ahí escritos a novela de cómo comenzaron los juicios de Salem, siendo ellas tres, la hija, la sobrina. Los nombres de hecho eran, se los digo un poquito, eran Betty Parris, la hija del reverendo, sí. Abigail Williams, que era la sobrina, y Tituba, que era la criada de la casa. Ellas fueron las que fueron sorprendidas y de ahí fueron, digamos, el primer caso, encarceladas y llevadas a un tribunal. Otras, ¿cómo decirlo? Otras historias cuentan que las niñas, lo que pasó fue que fueron, o lo que decían era que ellas sufrían de convulsiones en público y pronunciaban, digamos, frases que no tenían sentido entre lo que estaban diciendo, ¿sabes? Como palabras sueltas, como que esta chica, ¿qué es lo que está diciendo? Y de ahí empezaron a ver como algunos comportamientos bestiales que fueron juzgados, o sea, como que, oiga, estas niñas y con esta señora aquí les están metiendo es el diablo dentro. Otras personas lo que decían era que las niñas intentaban como ocultar un tipo de juego entre ellas, juegos sexuales no puritanos, y que luego empezaron a como a incentivar a otras personas, entre ellas una niña también muy pequeña de 12 años, hija de una de las familias más ricas del poblado, se llamaba Ann Putnam, y que desde ahí empezó ya a haber un poco como este juicio social, ¿no? De hecho, esta niña Ann contó que un día estando en el bosque luchó contra una bruja que quería decapitarla. Ahí entonces, muchas, digamos que todas estas historias, para mí lo que yo veo es que son como muchas versiones de tratar de interpretar lo que estaba pasando. Unas dicen que estas niñas iban al bosque a tener como algún tipo de exploraciones sexuales no aptas para una persona de una familia, de una buena familia. Ni para la hija del reverendo. Oh, por Dios, claro que no. Por otro lado está el tema de que supuestamente estaban haciendo actos rituales, que era como con este tema de la magia vudú, y cada una de las niñas, o por ejemplo Anne, que dijo como no, lo que pasa es que ahí me llevaron como a la fuerza, entre comillas, no tanto así, al bosque, pero sí que se enfrentó a demonios y ya los logró derrotar como en un plan de decir como yo estoy del lado bueno, ¿no? Sí, claro. Pues no sé, o sea, yo qué te digo, hay bastantes cosas raras en esas historias y sobre todo pues estamos hablando de la Edad Media, ¿no? Ya básicamente solamente faltaba que un día te miraras mucho el pie izquierdo y ya te acusaban de brujería. Eso empezó a pasar mucho después, ¿no? Que ya se demostró que algunas acusaciones eran muy por celos. Y es que el problema de aquí, lo que pasa esto y por lo cual desencadenó esa explosión de acusaciones, es que no había una forma de demostrar. O sea, a ver, hoy en día tampoco si a ti te dicen esta persona es bruja, ¿tú cómo vas a probar que sí o que no lo es? Porque yo he escuchado incluso en los pueblos ese tipo de cosas, y usted tiene que pegarle de tal manera y si ella no grita de tal forma es una bruja, o sea, cosas que son realmente barbáricas. Y en ese caso también, porque incluso digamos que llevaron a las niñas a un doctor, el doctor del pueblo se llamaba William Griggs, y él dice, no hay ningún problema físico que cause ese comportamiento y no hay duda de que se trata
que es influencia directa del demonio. Con esas Exacto, palabras, como él estaba dando un diagnóstico. era médico y demonólogo. Exacto, a la vez. Es como que, a ver, Sí. ¿cuáles son los síntomas? No, sí, demonio. Exacto. Pero bueno, ahí yo creo que para dar un poco de contexto, voy a contarles un poco de dónde venía el señor Parris, que era el reverendo de la familia, el mandamás, padre de estos dos. Y es que Samuel Parris no había llegado ahí ni había nacido en Salem, Massachusetts. A él lo habían trasladado desde Boston, ¿sí? Él iba con sus 2 hijas y su hijo Thomas. Iba también con su sobrina, como ya nos contó Camilo. Ahora, hay cosas que resaltar para que todo cobre un poco más de sentido. Primero, la sobrina estaba con ellos porque había perdido a sus padres en luchas con los indios. Recordemos que estamos en plena época de la conquista, había mucho rifirrafe ahí con los indios, ¿no? Claro. O bueno, con los nativos americanos. Junto a ellos iba su esclava, que cabe aclarar, y ahí sí nos faltó decir, Tituba era negra. Claramente. Exacto. Iba con su marido John Indian. Entonces Tituba se encargaba de los cuidados de los niños. Ella era la niñera para ese entonces. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Como Parris llegó trasladado, tenía demasiada ansiedad por ser reconocido en el pueblo como alguien que quería ganarse el amor de Dios y por ende necesitaba el respeto de los habitantes de Salem. Claro, ese tema de que de puertas para afuera fuera reconocido. Exactamente. Pero tenía un problema y es que él estaba solo y tenía un carácter como muy desconfiado y era demasiado arrogante para verse bien con las personas. O sea, de entrada no era alguien que dijeras, si me siento cómodo con este man, no. Okay. ¿Sí? Entonces, fue así cuando sucedió lo que nos contaba Camilo, que un día encontraron, bueno, la historia dice que encontraron a las chicas bailando desnudas mientras Tituba hacía rituales vudú. Si una cosa tiene relación con la otra, jamás lo sabremos. Incluso no sabremos si es verdad. Pero desde ahí empezó a generar hizo que muchas de las creencias que ella tenía y la familia y el pueblo chocaran. Sí, entonces dicen que en ese momento fue cuando la imaginación de las hijas empezó como a moverse, ¿sí? Se encendió de una vez. Y así llegamos como a los primeros indicios, que fueron las acusaciones de brujería en Salem, Massachusetts. Entonces, según cuentan las crónicas de la época, las 2 niñas empezaron a sufrir convulsiones en público, a pronunciar frases sin sentido, a estallar en llantos súbitos y sin motivo aparente, y dicen, así esto es como las descripciones que hay en estos libros antiguos, es a tener comportamientos bestiales. Cabe decir que todo esto, o sea, la gente de alrededor es la que genera este voz a voz de esto es brujería, ¿no? O sea, cabe decir que tanto él, el padre, el párroco, como la población es una población que cree en las brujas. Y yo creo que es de ese susurro que empiezan a llegar a sus oídos la idea de eso es brujería, ¿no? Exactamente. Y aquí es cuando la historia dice como, ah, caray, y toma un giro que cambió la historia del derecho y muchas cosas en los juicios de ahí para adelante. Y es que, Camilo, por favor, recuérdanos, ¿cuál es el castigo por brujería? El fuego, ¿no? Exactamente. La hoguera. Exactamente. Si a ti te acusan de brujería, hay que enfriarte. ¿Enfriarte o calentarte? Sí. Fuego purificador. Exactamente. Señor. Exactamente. Y entonces, caray, entonces las 2 hijas del reverendo son brujas. ¿Nos va a tocar quemar a las 2 hijas del reverendo? Entonces pero ahí fue a la gente de bien no le pasa eso. Sí, no, eso no es gente de bien. Si las niñas se hubieran quedado en su casa y no hubieran salido, no les hubiera pasado nada. Bueno, entonces en este caso dijeron como, listo, entonces van a colgar a las hijas del reverendo. Entonces las 2 hijas dijeron, no nos cuelguen, porque lo que pasa es que Tituba nos estaba iniciando en ritos satánicos. Entonces no fuimos nosotros, fue el demonio dentro de mí. Exacto.
Entonces las dos niñas acusaron a Tituba de ser la responsable de lo que estaba pasando. Entonces ahí fue como, ¿cómo así? Pero no. Y entonces tenemos ahí la receta perfecta. Está Tituba, que es esclava, es negra y más encima reconoce que le gusta el vudú. O sea, ahí se les expiatorio perfecto o más. Exactamente, ahí se les puso de pechito para que la acusaran de una, ¿no? Claro. Exactamente, y fue así como en 1692 se inició lo que sería el primer juicio en Salem, Massachusetts, por brujería. Estaría a cargo de los magistrados Jonathan Corwin y John Hatton. O sea, es un juicio con todo, con magistrados, sí, claro, una sala, público y realmente hay una sesión iniciada para esto. Exactamente, es que si tú lo ves en perspectiva, es el punto clave entre lo que iba a empezar a ser la sociedad civilizada y pues lo que era la Edad Media, ¿no? Sí, total. Porque habían magistrados, había una sala, habían las personas, había testigos. Pero obviamente el objetivo de los magistrados era dictaminar el origen de las posesiones diabólicas. Entonces sí, hay como que raya un poco. El misticismo de las épocas previas de pronto. Y de pronto, bueno, yo creo que este tipo de organismos han existido desde, no sé, Grecia y Roma. Creo que Roma en realidad. Uh-huh. Pero aquí empiezan a hacer, o sea, bueno, no sé si empiezan o nos damos cuenta cómo el misticismo nunca sale de nuestra cabeza, ¿no? Yo creo que hoy en día aún existe cuando queremos culpar de cosas raras a cosas como cuando decimos como cosas de homofobia, ¿sí? Queremos juzgar cosas de la homosexualidad y seguramente algunos 50 años van a mirar el pasado y van a decir, oigan, ¿pueden creer que antes la humanidad era homofóbica? Digo yo, ¿no? Exacto. Espero que algún día pase eso y que digan como que de verdad le pegaban a la gente en la calle porque llevaba una camiseta de color rosado. Exactamente, sí. O la enterraban vivos. Ay, no sé, es que no sé en qué punto de la historia estamos, pero bueno. Bueno, volviendo a los juicios, al mejor estilo de los asesinos modernos, y por modernos recordamos a nuestro querido Ted Bundy y a todos aquellos que tuvieron juicios televisados y salas llenas de público, se inició la sesión en la que los dos magistrados presionaron a la hija de Parris y a su sobrina para que señalaran a los culpables. ¿Sí? Claro, imagínense ustedes ser unos niños y decirles, ¿pero quién las obligó? ¿Por qué hicieron esto? Y todo lo que ya estaba llegando al oído de ellas, y usted decide, es que si usted es culpable, la van a matar. O es a la horca o es el fuego. Exactamente. Y pues bueno, como se dijo, es lo que pasa siempre con la coacción, y es que esto dio lugar a que muchas personas empezaran a hacer acusaciones infundadas, y pues cada uno acusaba al que quería, ¿no? Entonces, la primera acusada fue Tituba, que para salvarse de la tortura y de lo que iba a ser sometida y todo eso, ella confesó públicamente que había visto al diablo en el bosque y que a veces toma la forma de un hombre muy alto de pelo negro o de perro negro o de cerdo, y ha visto un pájaro amarillo besar el dedo de otra bruja. Entonces, como ella dijo, bueno, ya de esta no me libro, y parte de su confesión era para que esta atención se desviara solamente a ella y no a su esposo, porque recordemos que Tituba viajaba con su esposo. Terminó su confesión diciendo: he visto a un pájaro amarillo besar el dedo de otra bruja, y Betty, Abigail, Ann Putman, Sarah Osborne y Sarah Good están al servicio de Satanás, y he visto el nombre de otros vecinos en el libro del mal. Todas estas, o sea, esas son niñas de casas de bien, que tanto está la hija, la sobrina, ya vieron que una amiga que eran, y muchos otros que de hecho se empezaron a crear casos. Sarah Good es todo un caso de estudio de una persona que fue acusada, que luego se demuestra que no había realmente motivos para acusarla, pero que empiezan a salir, como bien había dicho Cristian antes, una lluvia de acusaciones hacia las personas que de pronto te caía mal, ¿no? Sí, y lo peor es que Sarah Good no tenía nada que ver ahí, ella era una indigente. O sea, iba pasando y se supieron el nombre y dijeron, ¿y tú?
Sí, ella es el vivo ejemplo de estar en el lugar equivocado. Sí, hacer de pronto algo por el que alguien te cogió la mala y se fue todo contra ti. Y todo esto, supuestamente estaban los nombres en el libro de Satanás, ¿no? Que es algo que de pronto entra mucho en la mitología, que supuestamente existía ese libro donde todas las brujas tenían que firmar para hacer como ese, entre comillas, pacto, ¿no? Exacto. Que según, se firma el contrato. Exacto. Que según ella había visto los nombres de estas niñas y señoras y personas. Exactamente, y así fue como Sarah Osborne, una anciana, y Sarah Good, que era una indigente, fueron acusadas y fueron ahorcadas al no confesar su culpabilidad. Como Tituba sí la confesó, ella estuvo recluida en una cárcel por 1 año. Pero ahí no acabó la cosa, porque después de eso, otra mujer siguió la misma suerte y fue acusada sin fundamento. ¿Y qué es lo que pasa acá? ¿Y por qué es un caso de estudio? Porque cuando se dieron cuenta que estaban acusando y que las cosas estaban funcionando, la gente empezó a acusar porque sí, ese es el vecino que no me deja poner mi cerca, pues lo voy a acusar de brujería. Esa es la vecina que se pone el mismo vestido, pues la voy a acusar de brujería. Y fue así como empezó yo creo, no sé, nunca se había tenido tanto miedo en un lugar. Cualquier cosa que se hiciera iba a ser acusado de brujería. Sí. Acá de caer en cuenta que yo estaba un poquito confundiendo a Sarah Good con otro caso. Aquí me voy a meter la cuchara un minutico para decir a ver que ella se llamará Ann Glover. No suena nada igual, pero en mi cabeza era la misma persona. Pero no, Ann Glover en realidad es una persona que fue acusada, pero fue en Boston en 1688. Y esto es importante porque recordemos de dónde venía el párroco, ¿no? Que había sido trasladado desde Boston, y en Boston ya habían habido una serie de pequeñas acusaciones. O sea, como bien decimos, de pronto no eran como tan comunes ni tan cosa de todos los días, pero ya empezaba a haber como esta cultura de la acusación desde la ciudad donde venía nuestro querido o no tan querido párroco. Exactamente. Y bueno, fue así como Martha Corey fue también acusada sin fundamento. Dicen que fue a causa de envidias o algunas rencillas entre los aldeanos, y su esposo murió en prisión mientras era torturado. Ahora, cabe aclarar, aquí como les digo, tenemos un capítulo donde lo explicamos a fondo, pero parte de lo que decía el libro es: hay que torturarlos porque cuando los torturas liberas el mal en su interior y ellos confiesan. Y el punto es que en algún momento la persona prefería confesar que es que lo siguieran torturando. Claro, es una forma en la que tú dices, pues yo digo que sí, que soy bruja, como hizo la señora de la casa. ¿Tituba es que se llama? Tituba. Sí, no sé cómo se pronunciará esto. Yo le pongo como un acento en la I, pero no debe ser así. Es como Tituba. Tituba, así. Como algo así. Creo que no es, no lo sé, no tengo ese acento. Pero bueno, ella prefirió hacerlo así y decir: no, pues yo confieso y me salvo de esto. Pero ya que fue tan complejo todo esto de las acusaciones, que ni siquiera el otro reverendo de la ciudad se salvó. Porque el reverendo George Burroughs fue acusado asimismo por la familia Putnam. Recuerde que la familia Putnam es la familia de una de las primeras acusadas, Annie. Sí, la de la chica esta de plata, ¿no? Exactamente. Y según lo relató ella, refiriéndose al reverendo George Burroughs, dijo: su espíritu aparece en mis sueños y me dice que es el líder de los adoradores de Satanás, que mató a sus 2 primeras esposas y que embrujó a los soldados que combatían a los indios en la frontera de Maine. Entonces ya aquí se fue con toda, o sea, aquí lo vemos todo y lo sabemos todos, y ese señor es maloso. Y es que cabe decir que en ese momento habían muchos temas de odio. A ver, el tema de los abusos por parte de los curas no es de ahora. A mí lo que sí me gusta de este tema son las películas de terror, cuando a veces mezclan los abusos de la iglesia con temas de ¿cómo se llama esto? Posesiones demoníacas, en el cual se quiere hacer ver de loca a una persona que está haciendo acusaciones. Y bueno, en Hollywood lo muestran así súper, de verdad se convierte en demonio, y muchas veces el padre es mucho más culpable de lo que
de lo que es la víctima, o como lo hacen ver, la poseída, ¿no? O en este caso la bruja. Exactamente. Y es que la vaina no era solamente por ese estilo. Muchos, pues, Susana Martin fue acusada por un vecino porque creía que habían embrujado a sus bueyes. O sea, póngale al nivel que llegamos. Ujú. Después de eso, John Alden, otro de los habitantes de Salem, fue acusado de ser el hombre que supuestamente había entregado el libro con los nombres de las brujas a Tituba. O sea, en este momento ya la vaina estaba fuera de control. Ya básicamente podemos decir, Camilo vive en un sótano, es brujo. Exacto. Sí, esa persona que vive alejada y me mira feo, bruja. Exactamente. Jorge estuvo en todos los episodios de las primeras 2 temporadas, brujo. Pero en el de hoy no, brujo por Brujo, dos. sí, brujo por 2. Es muy sospechoso, ¿no? Muy sospechoso que uno allá, es que no, yo hoy no voy a estar, yo nunca he fallado y hoy sí voy a fallar. Sí, hoy sí voy a fallar porque sí. No, pero ¿por qué? ¿Qué le pasa? No, tengo que fallar. Cuando dijimos que íbamos a investigar el libro, dijo que no iba a Sí, estar. exactamente. Ahí les dejo, escríbanle, Jorge, ¿eres una bruja? ¿Es posible que tú seas una bruja? A ver qué les contesta. A ver qué dice, por favor, escríbanle. Exactamente, pero bueno, el 2 de junio de 1692, el juez William Stoughton envió a la horca a Bridget Bishop. Y ojo a esto, una mujer que 12 años antes había sido declarada inocente de otro cargo de brujería. Ahora, en estos momentos la enviaron a la horca porque decían que ella era demasiado extrovertida para ser una mujer. Y aparte que se había casado 3 veces. Ahí está el tema de ser una mujer de bien, ¿saben? O sea, como siguiendo todos los estándares de la iglesia y que cuando no lo es, algo malo le encuentran, ¿no? Exactamente. Y aquí es donde pensamos, pero bueno, ¿y qué hubiera pasado donde, si no sé, le acusan a alguien cercano al juez? ¿Qué hubiera Sí, pasado? ahí, entonces, pues exactamente, sí pasó. Resulta que Rebecca North fue también acusada, pero el juez la conocía bien, eran amigues. Entonces, como el juez dijo, los que se tomaban tecito al medio a la hora del té, a las... sí, tomaban café a la hora del té. ¡Brujo! Sí, me enredé. Brujo por 2, Sí, nada que hacer. exacto. Entonces, Lo que pasa es que uno aquí no toma té, ¿no? Uno aquí en Colombia Exacto. es la hora Solo del café. Sí, el café y el perico. Y por perico me refiero a café con leche. claro, tintico con leche. Hago la americano con aclaración. Exacto, hago la aclaración para las personas que nos escuchan de otro lado. Sí, conocemos cuál es la connotación de perico, pero acá perico es café con leche. Cuando usted en España escucha eso de que los colombianos meten mucho perico, es que aquí a nosotros nos enseñaron que el cafecito con leche es un periquito. Exacto. Y también se toma entre las 4 y las 5 como el té. Exactamente, por eso la iguana toma café a la hora del té. Exactamente. Es una canción de jardín aquí en Colombia. Para niños, infantil que llaman. Ujú. Pero bueno, Rebecca Nurse era conocida del juez y el juez dijo, no, pero yo la conozco, no, esa no es bruja, y la declaró inocente. Entonces, claro, la gente dijo, ¿cómo así que declarando inocente? ¿Cómo así que poniendo reformas tributarias? Y empezó una oleada de vandalismo y salvajismo en la población, que fue tanta la presión que el magistrado tuvo que cambiar de opinión y ordenó que la ahorcaran. A la amiguis. Exactamente, así de heavy estuvo la vaina. Tanto ha evolucionado que ahora los amiguis les mandan a cárceles que son apartamentos. Es como, sí, Exacto. condenado a vivir en un apartamento con todos los lujos. Exactamente, pero fue todo esto que se llegó a tener registro que hubo más de 150 acusados de brujería. En un pueblo que ¿cuántos pueden tener? 1500, Exactamente. o sea, no sé exactamente cuánta gente vivía ahí en ese entonces, pero digamos que el 10 o el 8% de la población se acusó, ¿no? Creo yo. Exactamente, se dice que más o menos 150 personas fueron acusadas, todas ellas fueron torturadas, procesadas y más o menos 23 personas sí fueron colgadas. Entonces vamos a ir a las conclusiones de esto, y es que bien o mal estamos frente a uno de los primeros casos muy bien documentados de histeria colectiva. ¿Sí? Ujú. ¿Por qué podemos decir esto? Porque pocos años más tarde
Muchos de estos tribunales que estuvieron involucrados en los juicios de Salem empezaron a admitir que los procesos judiciales habían tenido bastantes irregularidades. Finalmente, en 1703, el Tribunal de Massachusetts rechazó casi todas las pruebas presentadas durante los juicios. Y 3 años más tarde de eso, Ann Putnam, una de las niñas supuestamente embrujadas, pidió perdón a su iglesia y a las familias de los ajusticiados en la horca. Ella dijo que lo hizo engañada por Satanás. Que incluso acusó a otras personas de engañada por Satanás, o sea. Exactamente. Betty Harris, Nada, niña. la hija del pastor, Betty Harris, perdón, se fue de Salem con su padre. Y de Abigail Williams no se sabe ya nada. De ella se perdió el rastro el mismo año en que fue acusada. Entonces, aquí vemos que empezó como 2 niñas que quisieron librarse de la horca y terminaron mandando a la horca y torturando a 150 personas y matando a 23. Entonces, es increíble ahí lo que puede hacer realmente, pues no sé, como uno, la ceguera de querer justificar cosas con brujería y hacerle caso a lo que era, pues, no sé si esté mal uno hacerle caso a lo que están diciendo unas niñas, que no estoy diciendo que no deberían, pero cuáles son, qué es lo que está pasando alrededor, ¿no? O sea, como que casi las estaban obligando a que declararan algo. Sí, claro, la coacción era muy evidente. Exacto. Sí, igual a pues Titúa sí, la verdad, ella murió en sus creencias. Ella dijo, si me voy, me los llevo. ¿Está mal creer en el vudú? No, es que no está mal. O sea, estamos presenciando uno de los primeros casos en el que esa represión porque alguien pensaba diferente y tenía creencias distintas era catalogada de brujería. Y prefirieron quemarla a decir, ven, cuéntanos un poco más. De pronto es muy parecido a lo que hacemos. Incluso más divertido, aquí hay muñequitos. En la iglesia no nos dan muñecos. Exactamente, pero bueno, Camilo, ¿qué pensarías si yo le digo que todo esto se pudo haber evitado con una caja? ¿Todo? Todo. ¿Cuál caja? ¿Cómo así que la caja? Cajita de condones, no tenga hijos. Sí, pues eso por un lado. Pero pues resulta que mucho tiempo después se empezó a investigar, pero bueno, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Porque es que estamos hablando que muchas personas vieron estos actos. ¿Qué fue lo que desencadenó estos acontecimientos? Esta locura. Exactamente. Sí, todo estaba debidamente anotado en los libros. Y llegamos a algo muy sencillo. Estamos en lo que sería la época de la colonización estadounidense, en la que gran parte de las dietas estaban basadas en pan. Sí, como ahora, ¿no? Claro. A quien no le gusta el pan. Hércules estaba más bueno que el pan integral. Claro que sí. Pero hay otro factor que hay, y es que, listo, todos saben, en ese entonces el pan se hacía con harina de centeno. ¿Sí? Y pues hablamos de la Edad Media, como no tenían tantas cosas como para resguardar esta harina una vez hecha, ¿no? Y simplemente la dejaban. Sí, no había nevera, no había como los espacios adecuados para esto. Y resulta que si tú dejas la harina de centeno ahí, así como cuando dejas fermentar algo, te puede dar algo que se llama intoxicación por colnosuelo del centeno, o una enfermedad conocida como ergotismo o fuego de San Antonio. Ah, ya me metieron otra vez a la iglesia acá. Exactamente. Entonces, el centeno era el cereal con que se elaboraba el pan y posee una toxina. Y lo peor es que esa toxina es de la que se deriva el LSD. La ergotamina, ¿no? Ácido, exactamente. No sé qué carajo. Lisérgico. El LSD es el ácido lisérgico. Ajá. Exacto. Y eso viene de la ergotamina, ¿no? Algo así. Exactamente, que es la toxina que posee el cereal de centeno. Ok, esta gente estaba peor que los Beatles en su época experimental. Pero no sabían. Ese es el punto.
muchos historiadores apuntan que en el momento en que las niñas comieron el pan, se intoxicaron. Entonces lo que la gente ve y dice como esta persona está poseída por el diablo es un ataque epiléptico ocasionado por intoxicación. ¡Ah, jue madre! O sea, Entonces, esto de bailar desnudo en el bosque. Exactamente. Me parece que está muy relacionado con el LSD, es verdad. Algunos festivales por ahí me recuerdan a esto. Exactamente. Entonces, si es un cóctel, porque tenemos un reverendo recién llegado que está ávido porque la gente lo reconozca, ¿no? Uh-huh. Luego de eso tenemos un... Pues, como te digo yo, como que no guardaban bien el cereal con el que hacían el pan. Tenemos Edad Media, llamémoslo a eso, tenemos Edad Media. Sí, tenemos una sociedad que quería juzgar, tenemos un elemento que explotó todo, que era el tema de el centeno. Exacto. Tenemos unas niñas que tenían de pronto un poquito más de libertad porque el papá no estaba tan pendiente. Y tenemos una idea que se generalizó de la brujería. Bueno, estoy en parte de la sociedad, pero que aparte tenía un protagonista que era la persona con sus creencias de vudú. Exactamente. ¿No? O sea, teníamos ahí un cóctel horrible. Exactamente. Entonces, si mezclas todo eso, lo agitas, tenemos lo que es conocido como los juicios de Salem. Y una de las, o sea, es que básicamente se torturaron 150 personas por no guardar bien el cereal. Y a eso súmale el pánico que generaba el diablo se nos está metiendo en nuestra aldea en crecimiento. Ajá. Porque aparte de estos eran colonos, ¿no? Eran personas que habían venido del viejo mundo a decir, ay, no, aquí es una nueva vida, y pues se estaban enfrentando a esto. Entonces sí, asimismo, si hubieran guardado mejor su cereal, puede que si hubieran salvado las 23 personas, esperemos, o al menos no hubieran torturado a 150 personas, porque sí. Porque empezaron a acusar a diestra y siniestra que todos eran brujos, o brujas, o brujes. Qué fuerte, o sea, de verdad, no sé, esto me sorprendió demasiado. Ver que todo se deriva por algo tan... No es tonto, ¿no? O sea, obviamente el tema de la salubridad en ese momento no era tan importante, o no se veía como que, oh sí, algo malo puede pasar. Al fin y al cabo el queso cuando le cae tierrita también se pone bueno. Entonces, no sé. Sí, en eso también hay como teorías anexas, porque la familia Putnam quería destruir a su familia rival, que eran los Porter, y aprovecharon todo esto para hacer algunas acusaciones y hacer parecer como todo esto de las brujas, como pues esta cacería de brujas, para aprovecharla y quedarse con los terrenos de esta gente, ¿no? Sin duda hubo un montón de movidas políticas y sociales ahí alrededor de lo que había estallado como algo pues hasta inocente, ¿no? Es decir, no era tan grande hasta que de repente se empezó a condimentar con todo lo que estaba pasando, o sea, la creencia del diablo, como un ente que de verdad se te mete al cuerpo, y o sea, ya no estamos hablando solo de una posesión, sino de que te da poderes y empiezas a consumir una sociedad. Y desde ahí empezó todo un plan, yo creo que de muchas, no solo de esa familia, de muchas, por tratar de eliminar a las personas que te caían mal. O de alguna manera como que, oiga, si desaparecemos a esta señora, o esta me miró feo un día y si me acusan a mí, pues yo también vi su nombre en un libro, que ese libro creo que nunca apareció. Sí, no, claro, porque pues, sí, es un libro de mentiritas. Exacto, entonces yo lo vi. Exactamente. A esto cabe sumarle que muchas de las mujeres en Salem estaban teniendo más libertades, a lo que pues bueno, estamos en una sociedad ultra ortodoxa, ultra cristiana, y decir, como así, ¿no? Las mujeres no pueden tener más libertades, y vieron que nuestra querida colega Tatua, ¿era que se llamaba? Tatua no. Sí, se me olvidó el nombre. Pues usted me lo hizo olvidar con su Tatua. Tituba, perdón. Nuestra querida Tituba estaba haciendo cosas por ella sola sin seguir las órdenes de su marido, y las mujeres dijeron, mira, si la esclava puede, ¿por qué nosotros no? Y dijeron, no, pues entonces miren lo que le pasa a la esclava. Exacto.
Entonces Un se tema chévere de mezclaron la muchas brujería. cosas. Ujú. Realmente creo que hay mucho para hablar de pronto después de todos los tipos de hechicería y brujería que existen y que de pronto sí tienen un poco más de, bueno, no lo sé, no sé qué tan real o místico sea, pero al menos está visto desde otra forma ya de estudio de lo místico, ¿no? De realmente como que cuando los pagos por hacer brujería, porque las brujas las Exacto. pintan con narices y con cosas, y porque hay otro tipo de pronto de hechicería o de magias. ¿Cuál es la diferencia entre eso? Bueno, podría salir un capítulo interesante. Si a ustedes les gustaría, por favor, háganoslo saber. Exactamente, claro que sí. Y es que, bueno, pues para finalizar un poco, el número de acusados por brujería en estos juicios pudo fluctuar entre 150 y 200, e incluso un número mayor si se tiene en cuenta que muchas de las personas fueron apresadas y luego siguieron acciones formales. Entonces, los acontecimientos en los juicios no solo tuvieron el efecto de pánico en la comunidad, sino que también ayudó para que se deteriorara un poco la influencia de los puritanos y pues posteriormente se secularizará la población, lo que pues ahora creó los Estados Unidos de América. Ahora sí, nada más para que ustedes no queden con la duda, no se les olvide que tenemos otro episodio en el cual les contamos todo acerca del libro del martillo de las brujas, que fue aquel libro escrito para detectar y castigar a las brujas. Un buen episodio. Sí, ese es súper interesante, informativo. Entonces, ya que terminaron de escuchar esta historia y se dieron cuenta cómo el pánico y no guardar bien tu cereal de centeno puede generar 200 personas torturadas, pues vayan y dense cuenta cómo los torturaban. Que no es bonito, eso no es algo bonito de leer, ni de ver, ni de escuchar. No, Sí. o sea, les tengo el número del episodio, es el episodio 9, es que nuevo. Libros Sí. Malditos, episodio 9, para que lo escuchen si quieren. De verdad que es una buena recopilación, entre esos está el libro del martillo de las brujas, y nos cuenta. Exactamente. Así es, y pues bueno, no queda más que recordarles que Jorge no está extrañamente porque es brujo, lo acusamos directamente y lo vamos a colgar en el próximo episodio, que va a ser el próximo jueves. Exacto. Estamos en las redes sociales, pueden Obviamente. escribirnos, los leemos, @efectotitor. Exactamente. Incluso si pueden llegar ahí, acusen a alguien de brujería y serviremos de jueces. Exacto, estaría chévere la actividad. Últimamente hemos estado haciendo varias actividades chéveres. En la última les preguntamos los nombres del chupacabra, si escogimos algunas. En Instagram es efecto_titor. Haremos alguna story para que nos cuenten. No sé si la actividad podría ser como cuál es el peor o un motivo para quitar una bruja. Podría ser chévere una de las actividades. Sí. ¿Por qué acusarías a alguien de brujería? También, esa. Sí, está bien interesante. Y bueno, no siendo más, nos vemos el próximo jueves en el podcast más paranoico de internet. Y se cuidan y ojo, los acusan por ahí. Un Brujos. saludito. Cuídense de las brujas. Exacto. Chao, Adiós. pues.